acá nos vamos a dedicar a otra cosa. Este me pareció, ¿alguno conoce a Eduardo Kac? El flaco tiene una charla TED, que es un TED de Viena, que está el link, se los dejo en el PDF, está muy buena la charla, es muy simpática, es para escucharlo y pensarlo, reflexionar al respecto. Esta obra tiene una particularidad que, bueno, la cita que tiene ahí, que es una cita bíblica, esa cita, él armó un código, entre código Morse, para transformar esa cita en código genético, que es lo que ven proyectado en la pared, lo mandó a sintetizar, lo puso en un plásmido, transfectó células, o sea, cultivó las bacterias, que son las que están proyectadas en la otra pared, y de alguna manera esa es la obra de arte. Como para reflexionar. Ahora, ¿a qué viene todo esto de Eduardo Kac? Bueno, porque Eduardo Kac hizo esto en el 2000, que fue bastante conocido. Eduardo Kac, como también obra de arte, o bioarte, presentó a GFP Bani o ALBA, que es un conejo que tiene, es un conejo transgénico, supuestamente, y que tiene GFP eh, puesto junto con un promotor constitutivo que le permite producirlo en todas las células del cuerpo. O sea, básicamente un conejo completamente fluorescente. Ese es el cuento. Después entiendo que nadie lo vio florecer a Alba. Pero al menos como propuesta, un personaje interesante para ver y seguir, porque sigue haciendo cosas. Eduardo Kac. Vamos a fluorescencia. Esta fue la entrada a fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? Yo les decía que casi todo lo que es física de partículas se desarrolla a principios del siglo XX y la fluorescencia no es la excepción. Todos los conceptos centrales de la fluorescencia se desarrollan en esa época. Y más allá de todos los popes conocidos, me quedo con estos dos personajes, con Gregorio Weber y con Enrique Gaviola, por una particularidad que comparten ambos, que es que esos dos son argentinos. Los dos son centrales o muy importantes en la historia de la fluorescencia, y los dos tienen recorridos científicos muy distintos. Si bien los dos tuvieron una estadía en el exterior, en el caso de Gaviola, Gaviola una vez terminada su estadía en el exterior volvió al país y se dedicó a la física acá en la Argentina, y fue un actor central en las discusiones de política científica, sobre todo durante la década del 40, 50, 60, y siempre fue un referente Gaviola, con sus enfoques y sus miradas, pero siempre fue un referente en la discusión de política científica. Mientras que Gregorio Weber se fue a principios de la década del 40 a Estados Unidos de la mano de Bernardo Husay, y finalmente se radicó en Estados Unidos y se quedó trabajando allá en fluorescencia. Dos historias, digamos, dos argentinos vinculados fuertemente a la fluorescencia y que los dos participaron y contribuyeron fuertemente a muchos de los conceptos de fluorescencia que vamos a ir viendo. Bien, vamos a hacer esto volando algunos conceptos de la física de fluorescencia para poder después asociarlos a las técnicas que usamos, ¿sí? Básicamente la fluorescencia se basa en pensar que una molécula, una molécula, digamos, con sus átomos que conforman los distintos enlaces, los átomos que van conformando los enlaces, de acuerdo a los sigma, los pi, los distintos enlaces conformados a partir de los electrones externos de cada uno de los átomos, esos electrones, sobre todo los que se encuentran más deslocalizados, que son los que van a participar de la fluorescencia, pueden ser excitados y pasar de su estado fundamental a estados excitados. Ahora bien, ¿cómo los puedo excitar? Y les puedo otorgar energía, y esa energía se la puedo otorgar a través de un fotón. Si yo entrego un fotón a ese electrón pasa a un estado excitado. Y después ese estado excitado decae espontáneamente. Ahora bien, ¿puedo excitarlo de cualquier forma, de forma acumulativa? No. Necesariamente requieren una cantidad específica de energía para pasar de un estado fundamental a un estado excitado. ¿Sí? Esta idea de los cuantos de energía. Bueno, ese fotón tiene que tener una energía determinada, y la energía está representada por la longitud de onda. Por lo tanto, lo que podemos entender siempre es que para determinado fluoróforo, para determinada molécula que vamos a querer excitar para obtener fluorescencia, vamos a tener que entregar una cantidad de energía determinada a través de un fotón de determinada longitud de onda. Bien, cuando yo entrego un fotón, como en el caso del lambda 3, ¿no?, que tengo acá en verde, cuando yo entrego un fotón de más energía que la necesaria para excitarlo hasta el nivel S1, pero digamos, que no es ni la energía para S1 ni la energía para S2, pueden ver el espectro de absorción. En el espectro de absorción esa energía no es tomada, ¿sí? No sirve. Tiene que tener o la energía de lambda 1 o la energía de lambda 2 para ser absorbida por este
por esta molécula. ¿Bien? Lo que también es el diagrama de Jablonski, el diagrama de energía de Jablonski, que es el fundamento central de la fluorescencia. La idea es lo mismo que decíamos antes, yo le voy a entregar una cuantía, un cuanto de energía a través de un fotón a nuestro electrón, ese electrón se va a excitar, y a partir de esa excitación va a decaer. Ese decaimiento se puede dar a través de un montón de formas distintas. Simplificado es en el cuadro de la derecha, donde tenemos un montón de formas distintas en que esa energía decae, y a nosotros nos va a interesar en particular el decaimiento que ocurre de ese fluoróforo cuando, a través de la excitación que yo le di, libera un fotón. O sea, básicamente fluorece, que serían los caminos estos en rojo que podemos ver acá. ¿Sí? Todo el resto de los decaimientos son decaimientos, en la gran mayoría de ellos, no radiativos. ¿Sí? Excepto la fosforescencia, que está en otro orden de magnitud temporal y no nos interesa, no la vamos a registrar la fosforescencia, sino que nos vamos a quedar con la fluorescencia, y todo el resto de los decaimientos son considerados no radiativos. Esto es un ciclo en un punto, digamos. Yo entrego energía a mi molécula y mi molécula me la devuelve en una emisión de un fotón. ¿Qué pasa? Lo vuelvo a hacer y vuelvo a emitir o decae de otra forma. Entonces es una manera, digamos, en que permanentemente estaría entrando en un ciclo donde yo puedo excitar la molécula y que ella decaiga, ya sea radiativamente o no. La realidad es que dependiendo de cómo yo haga eso y con qué tipo de energía, de fuente energética lo haga y de qué manera y con qué intensidad, en algún momento, por probabilidad, esa molécula en particular puede ir hacia lo que se llama photobleaching, que es una destrucción de la molécula, un cambio conformacional en general, un cambio conformacional que lo que hace es dejar de ser la molécula que era antes, entonces ya no tiene las condiciones necesarias para fosforecer. O sea, ese electrón que estaba deslocalizado ya no lo va a estar más, porque cambia conformacionalmente, y esa molécula ya no va a florecer nunca más. ¿Sí? Y este efecto photobleaching lo vamos a usar, que es el desgaste de un fluoróforo. Tengámoslo presente, nada más. Un parámetro que va a ser bastante utilizado para evaluar y considerar qué tipo de fluoróforo se puede utilizar para una u otra técnica, es el rendimiento cuántico de fluorescencia. El nombre parece mucho más complejo de lo que es, en realidad es bastante simple la idea, es la cantidad de fotones emitidos sobre la cantidad de fotones absorbidos. Un poco esta idea de, bueno, cuánto de todo lo que yo le entrego es devuelto con una emisión radiativa. Dicho de otra manera, serían todos los que se pierden, los contaría por fuera, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que, en principio, que nuestros fluoróforos tengan un muy buen rendimiento cuántico, porque cuanto mayor sea la cantidad de electrones que cuando yo les doy energía me devuelven un fotón, los voy a ver, al resto no los voy a poder ver. Bien, conceptos vinculados, pero que nos los vamos a pasar medio por arriba, es el corrimiento de Stokes, es un principio que está vinculado con los solventes, no tanto con la idea del solvente sí, pero sobre todo con el entorno. Y esto es importante tenerlo presente. Tener presente simplemente que la idea de que el entorno que tiene nuestro fluoróforo es importante para la fluorescencia. Muy importante. Sobre todo la estabilidad de ese entorno va a ser muy importante para que esa fluorescencia ocurra y sea reproducible. Porque si yo le cambio el entorno, esa fluorescencia se corre en función de la polaridad del solvente. Y lo otro es el tiempo de vida. Esto en donde participó principalmente Gaviola, les decía antes, esta idea de tiempo de vida del fluoróforo, que en general está más utilizada para dinámica de proteínas, son valores que se calculan de forma experimental, hay múltiples formas de calcularlo. No nos vamos a meter demasiado con estas ideas, es solo para que sepan que están estos parámetros. Lo mismo que el principio de Franck, que es esta idea de que el perfil de absorción es especular al perfil de emisión en teoría. Eso después no ocurre, y no ocurre justamente por cuestiones de entorno, muchas veces, ¿sí? Entonces, en principio, en la teoría uno espera que el perfil de absorción sea especular al de emisión, básicamente porque está vinculado a los cambios de estado vibracional. No solo, o sea, dentro de los cambios de energía, que eran esta idea de los fotones, las pequeñas diferencias que podemos encontrar están vinculados a los cambios de estado vibracional, que están muy vinculados con el entorno del fluoróforo. Dos cositas más y ya nos metemos directamente con todas las técnicas de microscopía. Una es, ¿qué pasa con la anisotropía de los fluoróforos? Si tienen o no tienen. Uno cuando habla de anisotropía empieza a pensar en luz polarizada.
Si nos acordamos de la luz polarizada lo que tiene es un sentido, como yo me quedo con un eje de transmisión de la luz, ¿sí? Bueno, si yo trabajo con luz polarizada en fluorescencia, lo que me voy a encontrar es que los fluoróforos tienen un momento dipolar. Y cuando ese momento dipolar se encuentra de forma paralela con la polarización de la luz, el fotón puede ser absorbido con más eficiencia que cuando no se encuentra, cuando está ortogonal. Ahora, ¿qué pasa? Los fluoróforos pueden estar libres en la solución que yo tengo. Si están libres, el movimiento es lo suficientemente rápido como para que esa diferencia de momento dipolar no sea perceptible o sea bajamente perceptible en mis ensayos. Ahora, si mi fluoróforo está asociado a, por ejemplo, una solución mucho más viscosa que el agua, en donde el fluoróforo no se puede mover con tanta libertad o con tanta velocidad, el momento dipolar en el que se encuentra el fluoróforo es importante. Entonces, en general, los ensayos de anisotropía van a servir para hablar de posiciones de fluoróforos respecto a una u otra molécula. Hay algunos ensayos bastante interesantes con esta cualidad, esta particularidad de la luz polarizada en fluorescencia y su interacción con los fluoróforos. Y la otra cosa que también vamos a usar es el quenching. El quenching, el quenching básicamente lo que tienen es una molécula, no nos importa en particular cuál, que lo que hace es, por proximidad a nuestro fluoróforo, cuando está muy cerca, una molécula que cuando está muy cerca de un fluoróforo, si a ese fluoróforo yo lo excito, le entrego la cantidad de energía correcta a partir de un lambda de excitación, el fluoróforo, en vez de emitir radiativamente, hace una transferencia de energía, a veces por resonancia, y hay otros fenómenos, pero principalmente resonancia, hace una transferencia de energía no radiativa al quenching, y el quenching disipa la energía. Dicho de otra forma, yo estoy entregando energía para que mi fluoróforo florezca, y mi fluoróforo no florece, porque hay algo que se lo impide. Ahora, si yo separo al quenching de mi fluoróforo, el fluoróforo vuelve a florecer, o florece, ¿sí? O sea, un ejemplo tonto, pero funcional, digamos, es el que está puesto en la filmina, que es la idea de ver, por ejemplo, con dos fluoróforos distintos y dos sondas distintas, una mutación puntual. Entonces no necesito secuenciar ni hacer nada en particular, sino que simplemente pongo las dos sondas con mi DNA target y veo cuál se pega. La que se pegue, y cuando levanto con la PCR, ¿sí? cuando levanto con la polimerasa, la exonucleasa levanta la sonda, y cuando levanta la sonda la rompe, y al romperla libera el fluoróforo de la proximidad del quenching. Y cuando hace eso, el fluoróforo florece. Entonces yo estoy viendo florecer uno u otro fluoróforo en función de cuál es la base nitrogenada que tengo presente. Un ejemplo de aplicación de quenching fuera de microscopía. Ahora bien, yo les decía, bueno, hay un par de datos que les di antes porque son importantes a la hora de elegir una sonda, un fluoróforo. Esos datos son el espectro tanto de emisión como el espectro de absorción, el tiempo de vida y la eficiencia cuántica, ¿sí? Que son los parámetros que están acá. Básicamente con esos datos tenemos bastante idea de cuál es la característica de nuestro fluoróforo. ¿Qué fluoróforos hay? Bueno, hay de tipos intrínsecos, o sea que nuestra muestra ya las tiene, ¿sí? Que por un lado está bueno porque necesitamos marcarlo externamente, pero por otro lado tal vez no queremos que florezcan y nos florecen igual porque la muestra los tiene. Entonces hay que trabajar con eso. Y extrínsecos, que en general los incorporamos, ya sean con distintos mecanismos, son específicos para lo que nosotros queremos, eso está bueno, pero necesitamos esa incorporación que a veces no es tan fácil y no es tan simple de lograr. Ahora bien, algunos ejemplos de fluoróforos, tenemos los fluoróforos tipo orgánicos, como pueden ser, ahora vamos a ver un par de Alexa y un par de BodyPy, que son moléculas orgánicas, en general aromáticas, que tienen estos electrones deslocalizados. Después tenemos proteínas fluorescentes, como la GFP, como la del conejo, como la de Alba, que ya las hemos visto varias veces, y que ahora las vamos a ver un poquito más en detalle en su estructura. Los quantum dot, que son estructuras sintéticas con particularidades en su emisión y en su excitación muy, muy puntuales para determinadas actividades, y no siempre nos sirven, pero son de muchísima eficiencia cuántica. Entonces tienen una muy buena señal. Y lo que quería mostrarle en esta imagen es básicamente la relación de tamaño entre, por ejemplo, el GFP o el quantum dot con respecto a un anticuerpo. Porque después vamos a querer marcar, y está bueno tener presente que las marcaciones fluorescentes, sobre todo si usamos proteínas fluorescentes, tienen su tamaño, ¿sí? Tienen su tamaño, y si las enganchamos a cualquier cosa, pueden o no molestar en la actividad biológica que estamos buscando reproducir.
Lo mismo pasa con los quantum dot, incluso con los quantum dot es todavía peor por el tipo de estructura que tienen. Acá tienen, por ejemplo, dos planillas distintas de fluoróforos de orgánicos, como pueden ser un esquema de Alexa con sus perfiles de emisión, ¿sí? De cada uno de ellos, al lado tienen los nombres, y debajo tienen longitud de onda. Digamos, desde luego uno podría llegar a comparar cuando uno necesita determinado fluoróforo. Y lo mismo en esta otra plantilla, en donde podemos ver algunos de BodyPy y algunas otras cosas sueltas también. Acá hay, por ejemplo, tirosina sola, que como aminoácido es fluorescente, teniendo un aromático. Y lo que pueden ver es que está en relación a la longitud de onda y en relación al brillo. ¿El brillo considerado como? Bueno, considerado como dependiente de la eficiencia cuántica, ¿sí? Bien, hablamos de GFP. Y GFP, ahí tiene el trabajo original de donde salió. GFP tiene una cualidad que es que GFP no es que florece a partir de algún aminoácido en particular, sino que se da a partir de la construcción de determinado compuesto que se da autocatalíticamente en el centro de ese barril, ¿sí? Por 3 aminoácidos, que son estos 3 que están acá. Y esa maduración, ese proceso, esa modificación posttraduccional, en ocurrir lleva, depende de las condiciones, aproximadamente 100 minutos, y es algo para tener en cuenta cuando uno quiere llevar adelante un ensayo con GFP. ¿Sí? Ahora bien, esta es la estructura más o menos que tiene GFP, y es la proximidad de estas tres cadenas radicales de los aminoácidos, es la que, digamos, permite la autocatálisis del compuesto final. Es interesante esto que yo les había dicho en un momento de qué pasaba con el entorno, ¿no? del fluoróforo. Fíjense que la eficiencia cuántica de la GFP es muy alta, es 0,8 casi, ¿sí? Pensando que el máximo es 1. Es 0,8, es un montón. Ahora, tiene mucho que ver en la estabilidad que le ofrece el barril, este barril hidrofóbico, que le ofrece este barril al producto fluorescente que tiene adentro, al fluorocromo. Y eso le permite ser bastante resistente tanto al quenching como al photobleaching, que es algo que lo hace bastante particular. Resumiendo el tema de fluoróforos y fluorocromos, tenemos, entonces decíamos, proteínas fluorescentes, moléculas orgánicas y quantum dot, con sus particularidades y sus características cada uno, sus ventajas y sus desventajas. No voy a meterme en demasiado con esto, simplemente recordar que tenemos, cuando uno quiere marcar con un anticuerpo, perdón, con un fluoróforo alguna molécula, la puede hacer marcando directamente, si es que tiene alguna particularidad la molécula target que pueda asociarse con nuestro fluoróforo, marcarlo a través de un anticuerpo primario que ya está asociado a un fluoróforo, o hacerlo a través de un anticuerpo secundario. Primero marcamos nuestra molécula de interés y luego mandamos los anticuerpos que se asocian con el primario marcado fluorescentemente. Todas estrategias distintas. Voy a empezar a enumerar algunas de las técnicas que usamos, en las que vamos a usar algunas de las cosas que fuimos nombrando rápidamente en esta secuencia. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer estudios de interacción usando estas características, estas particularidades? Bueno, lo que puedo hacer es hacer proteínas quimera. Estas proteínas quimera, nosotros decíamos, bueno, tenemos nuestro barril, ese barril le da estabilidad a la GFP, y una vez que la GFP se conforma y madura, está en condiciones de fluorecer. Si yo a ese barril de una forma lo desarmo y le permito armarse por proximidad en dos partículas distintas, lo que voy a tener son, dicho de una manera, GFPs inactivas, salvo que se aproximen las dos cadenas que están separadas. Entonces, es una manera de poder evaluar interacción. Si yo tengo los dos pedazos del barril separados y asociados a dos proteínas que me interesa ver si interactúan o no interactúan, cuando estas proteínas se acercan lo suficiente, esas dos partes de la quimera se unen, maduran y están en condiciones de florecer. Y para mí es una señal de esa proximidad. Lo mismo si quiero ver si tiene preferencia por uno u otro sustrato, entonces lo que puedo hacer es armar la estructura con dos proteínas fluorescentes distintas, donde el fluorocromo va a ser diferente, pero lo que conformo es la estructura de barril, que va a ser igual en ambos,
Entonces, si se asocia con uno va a florecer de una manera y si se asocia con otro va a florecer de otra, o si una asociación a terceros, como se puede ver abajo. Fred es bastante conocido y bastante usado, es bastante elegante como técnica. Vieron que yo les hablaba de quenching. Bueno, esto del quenching, que es la forma en donde un fluoróforo que es excitado transfiere a otra molécula, al quenchador, al quencher, transfiere energía en forma de resonancia, o sea, la transfiere no radiativamente. Bueno, Fred es un poco eso. El tema es que el quencher es también un fluoróforo. Entonces, cuando tenemos, como acá, por ejemplo, una proteína fluorescente cian que es excitada y está emitiendo fluorescencia en su longitud de onda que se corresponde con el parámetro de emisión, con el perfil de emisión, cuando cambio las condiciones, en el caso de la proteína intermedia, más de la proteína que linkea a los dos, al fluoróforo con su quencher, cuando cambia las condiciones, que es el agregado de calcio, y cambia conformacionalmente, la cian se acerca lo suficiente a la amarilla, a la yellow. Y lo que hace es una transferencia de energía por resonancia, entonces absorbe la longitud de onda de la cian, que no se corresponde con la que debería ser la de la yellow, le transfiere esa energía por resonancia y la que emite es la yellow, la longitud de onda del amarillo. Para que esto ocurra, lo que tiene que superponerse es el perfil de emisión del dador con el perfil de absorción del receptor. Si eso sucede y estas distancias se cortan lo suficiente, se produce este efecto que se llama Fred y que nos permite evaluar si si un fluoróforo y su quencher están lo suficientemente cerca. Fred, digamos, puede ser utilizado para, lo habíamos visto antes, en esta idea de, bueno, si dos cosas, digamos, si las tenemos asociadas a cosas que se asocian, una enzima y su sustrato, por ejemplo, bueno, podemos evaluarlo a través de Fred por cercanía, podemos evaluar algo similar con un cambio conformacional como el que mostraba recién, o incluso en el sentido contrario por una proteólisis en donde yo lo que estoy viendo es Fred, y en el caso de ver proteólisis dejo de verla y vuelvo a obtener el perfil de emisión del receptor original, ¿sí? Que era un poco lo que se hacía en la técnica esta de secuenciación que mostré antes, usando un quencher que no era fluoróforo. Otro ejemplo más de Fred, pero utilizado también en este caso sobre DNA, la idea de buscar y ver en secuencias qué cercanía tienen el dador con el aceptor, estando los dos quencheados originalmente en los rulitos, y cuando se asocian al DNA target, en este caso mensajero, si se asocian en función de la secuencia que esperamos, puede existir solo Fred. Ahora, ¿qué sucede si solo se asocia al donor, pero el aceptor no se asocia, no es complementario? Bueno, en ese caso solo obtendríamos fluorescencia del verde, porque digamos, el rojo no estaría, o si el rojo se asocia, pero no se asocia a una distancia suficiente. En el caso de que el rojo se asocie, pero no a una distancia suficiente, también tendríamos emisión del rojo junto con la del verde, ¿sí? Nos permite diferenciar, en este caso, distintas instancias, tanto la asociación de los DNA, de los pequeños DNA con el mensajero, como la cercanía de esta asociación. Son algunas aplicaciones como para comentarles nomás. Habíamos hablado de photobleaching, esta idea de, bueno, ¿qué pasa cuando yo quemo los fluoróforos? Cuando yo los excito permanentemente a tal punto de que terminan agotándose porque empiezan a pasar a estados que no son recuperables. Bueno, sirve, es interesante para utilizar en dinámica de proteínas. Un ejemplo bastante común, bastante conocido, es este. La idea es, yo trabajo con una fluorescencia, en este caso en citoplasma, y lo que hago es excitar una zona de la célula con una intensidad muy alta y con una frecuencia muy alta. Lo que consigo es fotobleachar todos los fluoróforos que tengo en esa zona del citoplasma. Y lo que veo luego es la recuperación de la fluorescencia. Esa recuperación de la fluorescencia no es producto de la recuperación de las partículas que yo tenía ahí adentro y se recuperaron. Esas están muertas, están quemadas. Lo que estoy viendo es movimiento de partículas, estoy viendo movimiento en este caso de proteínas.
¿sí? En la recuperación de la fluorescencia. Que es, bueno, es la idea de